Cuando una paciente llega a una clínica de fertilidad, ¿siempre debemos de realizar inseminación o in vitro? La respuesta es no. No siempre el tratamiento más complejo es el indicado. Hoy hablaremos de un tratamiento pilar en los tratamientos de reproducción, que es el coito programado, desde su fisiología, desde las tasas de éxito y en qué momento tenemos que pasar otro tratamiento. Los esperamos en este capítulo que hablaremos de este tema. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Bienvenidos a otro capítulo más del podcast La Ciencia de la Fertilidad. Y hoy vamos a hablar con un amigo y colega, el doctor David Figueroa, acerca de uno de los pilares fundamentales en los tratamientos de fertilidad y uno de los primeros pasos que debemos de dar cuando vamos a hacer un tratamiento de fertilidad y el caso lo amerita. Vamos a hablar de coito programado. Para ello, hoy Alex y yo tenemos al doctor David Figueroa. Él es biólogo de la reproducción y se encuentra en la ciudad de Puebla. David, amigo, muchas gracias por la Gracias por tu invitación. invitación. Muchas gracias por Gracias, aceptarla. Amigos, David, Bienvenido. gracias por venir. Muy bien. Gracias. Y bueno, pues partiendo y como decía ahorita de este pilar de tratamiento, nosotros nos dedicamos a la reproducción, mayormente quizás es reproducción asistida y entrando meramente en materia, cuando hablamos de tratamientos de reproducción asistida o toda paciente que te llegue con un diagnóstico de infertilidad o buscando el embarazo más allá de un año, ¿toda paciente va para inseminación, para fertilización in vitro? ¿Tú qué opinas? Es una muy buena pregunta y no toda la paciente que llega a tu clínica o tu consultorio debe ir directamente a una inseminación o a una fertilización in vitro. O sea, hay que saber seleccionar bien a las pacientes, hacer medicina personalizada. O sea, un coito programado puede ser una muy buena estrategia en pacientes bien seleccionadas con buen pronóstico. O sea, el pronóstico reproductivo basa desde su pronóstico basal. Entonces, creo que sería una estrategia de entrada a los tratamientos de reproducción cuando se tiene una anovulación o una infertilidad inexplicable de corto tiempo, sería una buena Ok. estrategia. Yo creo que pudiéramos partir Sí, por... justo te iba a ¿Qué, preguntar. qué A es ver, el coito justo hablando programado? de este tema, ¿Qué es el...? David, a ver, ¿cómo dividirías los tratamientos y qué es un tratamiento de coito programado? ¿Qué Bueno, significa? ¿Qué Para que... significa? claro, Exacto, porque claro, coito claro. programado suena O sea, es raro. un A ver, vamos a tratamiento hablar, ajá. el cual todas las parejas ya lo hacen bien, solo hay que darles, es la realidad, ¿Quién solo hay que sabe? darles, Todo programado. hay que darles una estrategia, o sea, para poder tener una buena tasa de éxito, ¿no? Es la entrada a los tratamientos reproductivos, es un tratamiento de baja complejidad, donde lo que vamos a hacer es sincronizar la ventana fértil con las relaciones sexuales. O sea, ¿cuándo tienen que tener En relaciones el momento, sexuales? El día que ¿Cuándo están exactamente. toca tener relaciones? Exacto. Eso es lo que se tiene que hacer. Pues muchas parejas pueden tener relaciones sexuales, pero no saben en qué momento van a lograr la ovulación o cuándo es el timing, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación como biólogos de la reproducción, guiarlos, decirles cuándo, cómo es esa estrategia para lograrlo. Ahora, partiendo de eso, estos tratamientos están enfocados en la ovulación como tal, ¿no? ¿En quién quiénes son las pacientes que se beneficiarían un poco más de ¿Cuál estos es la pareja tratamientos? candidata, no? Ajá, o sea, ¿cuál sería Claro. en esto y en qué consiste, ¿no? O sea, como tal. Claro, está muy especificado, incluso en las guías de la R y la SRM, qué parejas son las indicadas, ¿no? O sea, parejas que tienen una infertilidad corta, que se encuentran menores a los 35 años, que tienen una buena reserva, no hay patología tubárica de relevancia y que tienen trastornos ovulatorios. Esas son las parejas ideales. Y jóvenes, yo creo, Y ¿no? O jóvenes, sea, sí, menores de 35 sí. años. Ujú. Ahora, evidentemente no es lo primero que dijiste, yo creo que es muy importante, porque no es lo mismo que te llegue una pareja, aunque esté joven, que tenga una infertilidad de 1 año o 2 años, a que llegue una con 7 años de Correcto, infertilidad. no. Yo creo que en 7 años le debiste haber atinado a la ventana fértil en algún punto, ¿no? Sí, no, o sea, porque ves que en parejas jóvenes, teniendo relaciones sexuales,
regulares, o sea, un promedio, 3, 4 a la semana, el 80% logra el embarazo en un año y el 90% a los 2 años. O sea, a lo que nos referimos es una ventana de infertilidad corta, Claro. ¿no? Un año, más que Ah, nada. entonces eso quiere decir que, o sea, si pudiéramos explicarnos un poco más, a veces damos por hecho que los humanos somos muy fértiles por tener relaciones sexuales y en realidad Eso es una falacia, es una... porque Eso somos, no me regañes. no, pero es que la realidad somos la especie de mamíferos menos fecunda. Solamente Exacto, justo. por los mamíferos, o sea, dentro de los mamíferos tenemos menos del 25% de probabilidad de embarazo en ciclo natural. Entonces eso hace que es un hecho, como dices, que entre más relaciones sexuales Sí, es tengamos, una tasa es una acumulativa. tasa acumulativa. Ujú. Ahora, por ejemplo, ¿cómo, cuál sería la diferencia de realizar un coito programado, o sea, por lo que estás diciendo, es decirles cuándo, a alguien que lo hace de forma, dice, pues yo voy a seguir teniendo relaciones, o sea, ¿qué ¿Para qué voy plus? si me van a decir que tenga ¿Cuándo tener relaciones? relaciones? O sea, ¿qué plus das o cómo cuando tienes coito programado? Ok, sí hay unas estadísticas muy claras. O sea, tener relaciones sexuales solo y tal vez intentando, o sea, seguir tu calendario, te da de un 5 a un 10% de probabilidad de lograrlo. Pero si tú como médico les dices la ventana fértil que tenemos que tener en mente, que es 5 días antes Ju- desde el momento de la ovulación, y les puedes indicar o dar un trigger para inducir la ovulación, tú puedes aumentar de ese 5 a 10% hasta incluso un 20% de probabilidad de lograr el embarazo. Entonces, Oye, sí es y una muy buena ahora estrategia. aprovecho, David, si pudiéramos un poco explicarnos en sí qué es el Sí, tratamiento, porque hablas mucho del trigger que hicimos sí, muchos sí, sí, nosotros, el disparo. O sea, si sí, imaginemos que yo soy sí, paciente para quien nos Claro. dicen qué es el coito y cómo se lo sí. explicas tú a las Haz de pacientes. cuenta que llega una Haz de cuenta pareja. que llega Miguel y te dice, Sí, tengo menos de 35 años, No tengo ya hijos, no tengo hijos, me acabo de casar, bueno, ya pasó un año y no nos no hemos tengo embarazado. relaciones. Bueno, ya, trompas permeables, menos de 35 años, buena reserva de óvulos, esperma súper bueno. Ah, tendremos que ver. Entonces, ¿Y qué impacto tiene el hombre? También sí, es importante. ahora, Claro, es muy como dice importante. Alex, oye, tú eres candidato, ustedes, parejas, son candidatos a hacer este primer escalón de tratamiento en fertilidad que se llama coito programado. Ok, doctor, ¿qué sigue? Ok. ¿Cómo sincronizamos la ventana fértil? ¿Cuándo te marco? Ajá, a ver. Ajá. Ok, ¿Cómo le aviso? A ¿Cuándo primero, ver, vengo? o listo, sea, sí. sí, o sea, hay dos tipos de estrategia. Primero ya hicimos nuestra evaluación inicial, ¿no? Donde ya estudiamos que la mujer, pues todo perfecto, buena reserva, no hay patología tubárica, hormonal bien, el esposo, pues una espermatobioscopía adecuada, ¿no? Tan tan. Entonces, hay una estrategia, tanto nada más, o sea, que sigan un ciclo natural, donde tal vez podemos, o sea, no es una indicación, pero es una estrategia usar el ultrasonido para hacer un seguimiento folicular. Hay que ver el ultrasonido como ese GPS, ¿no? Donde vamos a ir siguiendo esos folículos, cómo van creciendo hasta alcanzar un diámetro promedio entre 18 y 22 milímetros y damos un medicamento que puede ser la HCG entre 5.000 a 10.000 unidades para inducir la ovulación. Y entonces abrimos esa ventana fértil, 36 horas, y tienen que tener relaciones. Pero aquí, como dije antes en tu anterior pregunta, no es el timing, o sea, solo tener en ese timing relaciones sexuales. Sí menciona incluso Que son los la mejores días. SRM que sí y la R que deben de tener más frecuencia coital, porque Entonces, eso aumenta las entonces se posibilidades. rompe un mito. Se Entre rompe. más relaciones Más sexuales, más posibilidades. posibilidades. Ese de que decían que un día sí, otro día no, y No, eso, eso no. O sea, sí lo mencionan, pero la realidad es que no. O sea, al final, en sus mañana, tarde y noche, conclusiones, Miguel. Sí. te dicen que entre más frecuencia coital, más posibilidad. Y el otro escenario es un ciclo estimulado. O sea, tú vas a dar medicamento, inicias con tratamientos orales, como el letrozol, que es el tratamiento de primera línea, donde tú vas a inducir esa ovulación, vas siguiendo el folículo con el ultrasonido, como les dije, que es el GPS, ves que crezca tu endometrio, que crezca el folículo, tratas de que sea un desarrollo monofolicular, no más de 2 folículos, das el disparo y tú ya les dijiste a esas parejas, desde que ya ves que el folículo te está creciendo, ya está por llegar, que empiecen a tener relaciones sexuales. Cuando ya haces el disparo, tienen que aumentar aún más esa frecuencia coital, ¿no? Porque yo creo que aquí vale la pena destacar dos cosas. Échamelo, Miguel. La primera es lo que tú dices de hacer un monitoreo con el ultrasonido, porque pasa, y yo creo que a ustedes les ha pasado y a muchos de los que nos escuchan y se dedican a reproducción y hacen coito programado para sus pacientes, que
le dice a la paciente, te voy a citar tal día porque vamos a hacer un monitoreo. Oye, espérate, todavía te faltan un par de días para ovular. Y la paciente saca el calendario y dice, no, es que mi aplicación dice que ya estoy en Claro. mis días O fértiles. ahora el O el anillo, Pero anillo. ¿cuántos o a el nosotros nos calendario. han Y llegado le dices, no, o sea, personas de que no coincide lo que dicen sus aplicaciones qué con el importante es el folículo? O sea, es muy ultrasonido. importante. O sea, tú cita a tu pareja, o sea, en su regla, o sea, velos en un estado basal, ve que tengan, que no haya algún quiste, algo que te llame la atención. ¿O cómo sabes que siquiera sí están ovulando? O sea, Correcto. A Tú ver, tienes por eso justo el iba a ultrasonido es decirte. una muy buena herramienta. O sea, si lo vas a hacer natural, solo ve siguiendo el folículo, lo vas siguiendo y diles. y Ahora, diles a cuando ver, alcancen ese diámetro de 18, 20, pues tengan yo creo relaciones que acabas de sexuales. dar el punto. A ver, imaginemos que está muy bien estudiada la paciente. Entonces, yo creo que en estos tratamientos, de mi punto de vista, podemos identificar ciertas cosas. Uno, sí, el momento que estás teniendo relaciones, o sea, a lo mejor Ujú. no es el No indicado, estás, ¿no? no No Claro. es el estás indicado y no coincidiendo, sabemos. sí. ¿Y a qué va esa pregunta que acabas de decir? Hoy sabemos que ese error, que bueno, que es muy frecuente, que pensar que las pacientes menstruan mes con mes, es Van a porque ovular. están ovulando. No. Correcto. Y Y eso es no, un no. grave error. Hay un porcentaje de pacientes que menstruan mes con mes que Y no no ovulan. ovulan. Y es donde entran los Ujú. medicamentos que Sí, estás diciendo, porque eso ¿no? es Sí. algo que tocas algo muy importante. ¿Cómo decides a quién le vas a dar medicamentos? Porque también eso es muy importante. Dar medicamentos y ahorita tú lo comentabas, es tomar decisiones, pero también tienes que monitorearla porque también pues existe un riesgo de no tener un monitoreo y dar medicamentos. ¿A Claro, quién le puedes das generar un medicamento? embarazo múltiple u otras Sí. condiciones, ¿A quién ¿no? le das Pues medicamentos? como él lo ¿Eh? mencionó, estas parejas Madre. que tal vez, o sea, tú las estás viendo en tu revisión basal y estás viendo un folículo grande, algún folículo residual, pues posiblemente no ovularon. Entonces, este tipo de parejas tal vez sí les tienes que inducir la ovulación. Ahora, como retomar entonces, a ver, entonces coito programado es buscar una estrategia para que en un día ovule, ¿no? O sea, y tengan Ovulen y relación. tengan relaciones, lo Ahora, hagan David, bien. la pregunta del millón que a veces lo hacemos mucho nosotros. ¿Cómo ves esa practicidad que vemos de siempre es como ir escalando los tratamientos de si unas pastillas, luego si no funcionan otras pastillas, luego las inyecciones? Eso lo hacemos más para nosotros ganar tiempo por las tasas que son Te haces acumuladas, Ujú. o la evidencia dice que actualmente un medicamento es mejor que otro, o tú qué opinas o qué ves en tu Mira, práctica, o tú sí, cómo inicias estas pacientes, o de qué depende que inicies un medicamento el con respecto a otro. medicamento de elección para inducir la ovulación, pues son los orales, el letrozol, ¿vale? Con eso, pues tienes una pauta, puedes ir viendo la pareja. Que no logras controlar adecuadamente ese crecimiento folicular, puedes hacer uso de otros tipos de medicamentos, como las menotropinas, cuando quieres tener un mayor control, ¿no? Pero hay que ser más juiciosos y con menores dosis para no sobreestimular a las parejas y no aumentar el riesgo de un embarazo múltiple, ¿va? No creo, o en mi punto de vista muy personal, no existe como un medicamento ideal. Exacto. Existen las parejas para las cuales ese medicamento va a ser el ideal, ¿no? O Guau. sea, tienes que Sí. seleccionarlas Sí, o adecuadamente. sea, porque a veces los pacientes creen que si una amiga, siempre relacionan, y lo voy a decir muy claro, siempre relacionan que las inyecciones son más poderosas que las pastillas, Sí. porque desde chiquito te portabas mal y ahí te voy a No te inyectar, debo Sí, sí, ¿no? inyectar, Y sí. te entonces va a hacer siempre tú mejor. relacionas que porque te inyectan te va a ir mejor. Sí, Y sí, hoy sí. sabemos que en muchos tratamientos no es así, en Sí, tratamientos de no. fertilidad, o sea, se pueden mezclar los tratamientos y hay quienes se van a beneficiar de pastillas y quienes se van a beneficiar de inyecciones. Y no solo eso, que se pueden combinar. Correcto. Y no porque usar un tratamiento de pastillas es porque hable tampoco de gravedad. Depende de lo que tú dices. A Ujú. ver, a ver, pongo un ejemplo. A mí el ovario poliquístico en baja complejidad es una Es paciente que es difícil, difícil, difícil. porque ¿cómo saber qué medicamento o te va a hacer resistencia al medicamento O te va a o te va a hiperestimular. hiperestimular, ¿no? Y Entonces, tocas algo bien importante porque ¿sabes qué pasa? En el coito programado entra mucho el factor psicológico. Sí. La paciente se desespera porque cada intento representa un ciclo que para ellas es, entre comillas, un mes. Entonces, en este tipo de tratamientos tienes que conocer cómo responde tu paciente. Este ciclo le di letrozol, bueno, este ciclo no le di nada y vi que no ovuló. Ya decidí que en el siguiente voy a tener que darle medicamentos. En el siguiente le di letrozol y no respondió o me ovuló hasta tal día del ciclo y tuve que utilizar más medicamentos. Bueno, en el siguiente me voy a ir con más sí. dosis. Pero A ver, también aquí tocas O algo o sea, tocan algo muy importante. También es, en este tipo de parejas, también es el timing. ¿Cuántos intentos le voy a dar? claro. ¿Cuánto tiempo? O sea, no es, también
estas parejas pasan por un momento, pues, de duelo, ¿no? O sea, Justo iba a cada decirte, pérdida eso iba a es, decir. o sea, o cada beta negativa es Es un No duelo. es beta Ent negativo, es que le eso dices, si es no te baja tal día, me exacto, o sea, escribes. bueno, Pero, no lo lograron, pero es acá un es decimos duelo. bueno, lo ven así duelo. como. Se Y llama, yo lo entonces escuché una vez que son, bueno, en un podcast que tuvimos en la temporada 1, la psicóloga decía que son duelos silentes. O sí, sea, sí, 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 cuando, sí. cuando ustedes, que a lo mejor, pues al ser hombres no lo vivimos, pero cuando se meten al baño y que tuvieron un manchadito y que todo el tiempo están al pendiente No, si ya tenían sangraron la o no prueba, ya sangraron tenían la prueba del papel, guardada. o y eso es un duelo que Es están un duelo. teniendo. Entonces, es el timing, o sea, no eternizar a las parejas o o los pacientes en baja complejidad, también saber decidir ¿Hasta cuándo? o escalar o referir, ¿no? O sea, Sí, porque también nosotros como médicos muy bueno. especialistas en reproducción, también saber, ok, ¿cuándo pasamos a la siguiente? ¿Cuándo indicarle una inseminación? ¿Cuándo indicarle un Sí. FIV? O que a lo O mejor nos el aferramos a ginecólogo que nosotros un se tratamiento. dedica, que no hace reproducción, también saber referir, ¿no? A No, este tipo de O que de parejas. repente la paciente te dice, Doc, el tratamiento no funcionó o el tratamiento falló porque me bajó. No, no es que fallara el No es que es tratamiento, es por fallara, que es es estadística. parte estadística. del Entonces, tratamiento. exacto, vas a tener un 85% o Exacto. 80% que va a ¿Que fallar, va a fallar? siempre vamos a Exacto. lo negativo. Sí. Ahora, también hablamos, o sea, suena padre y a lo mejor nunca habíamos, cuando éramos chavos, decíamos relaciones sexuales y, ay, qué padre. Hoy, quiero decirte, la realidad de estos tratamientos que dan en ocasiones bajos porcentajes, eh, tratamientos largos y tener relaciones sexuales a veces en situaciones entre parejas y eso, tiene el otro Los lado de estresa tiene el mucho. otro lado de la moneda de Sí, los tratamientos. ¿Cuántas pacientes dicen, Alejandro, ya no quiero más ese tratamiento? O sea, Me estresan los me días, estresan estar los pensando en. días, llego de malas, no tengo relaciones. O o sea, incluso también, no es solo la mujer, no, también el el hombre hombre. llega, te Sí, dice, no puedo. O sea, no ya puedo. llega el momento y me estreso, no puedo, no logro una erección. Entonces, que muchos de Entonces, estos tratamientos también tenemos que individualizar, ¿no? O sea, a Sí. ver, no hemos hablado de pacientes a ver, la realidad y la situación de las familias es familias que a lo mejor viven en ciudades Ujú, diferentes, ujú. en trabajos que tienen que salir ¿Cómo y no tienen coordinas eso? relaciones sexuales es que es muy Sí. difícil todo eso. Dicen, O es sea, que mi esposo trabaja afuera y viene solo el en fin de semana. plataforma. Híjole, Ajá. ajá, en una pero ahí plataforma. también entra en papel que tú debes de seleccionar bien a ese tipo de parejas. Si estás viendo esa dificultad para tener relaciones sexuales, no las metas a un coito Claro. programado. Ya mejor dirígeles a otro tipo de Aunque estén tratamiento, jóvenes, aunque, aunque bueno. estén jóvenes y todo. ¿Por qué? Porque no se va a lograr. O sea, bajas aún más las tasas de Sí. éxito. O sea, es saber seleccionar a la pareja. Oye, David, y ahora tienes estas pacientes. ¿Cuándo tú decides cambiar de tratamiento? O sea, imaginemos que la pones para ti, me dijiste, ahorita lo mencionaste mucho, el número de intentos, o qué situaciones para ti acortas el tiempo, o dice esta paciente tengo que progresarla más, o sea, para ti, ¿cuáles son los factores que hacen que tenga buen pronóstico, mal pronóstico, o que decides hacerle una inseminación o un in vitro? Ok. O después de cuántos ciclos replanteas tu estrategia en la paciente que inicialmente decidiste Y, coito híjole, tengo programado. una pregunta, es que me surgen dudas. Adelante. ¿Qué sucede si de repente en el camino tienes un bioquímico? ¿Repites el tratamiento? O sea, ¿me entiendes? Pues sí lo podrías repetir. O sea, ¿qué haría? Bueno, O sea, sí lo puedes repetir, no es una indicación de, no, vete a otro tipo de Sí, no. tratamiento. Pero, o sea, a mí, en mi punto de vista personal, aunque hay guías que sí te pueden decir que incluso lo intentes hasta 6 veces, yo no los eternizo más de 3 veces. O sea, 3 intentos no se ha logrado, escalo. O ¿y sea, escalas a inseminación? ¿Esa regla? ¿O pudieras, o Depende, tú eres fan depende de... la pareja. O sea, depende. hay algunas que sí pasas a inseminación como siguiente escalón, pero hay otras que puedes incluso mandarlas a FIV temprano y tienen un mejor pronóstico reproductivo, ¿no? O sea, también ver cómo está desgastada la pareja. Ellos también escuchar su opinión. O sea, no es solamente mi opinión o lo que yo creo, lo que dicen las guías. También es escuchar a la pareja y tomar una decisión conjunta a ver qué les va a ir mejor a ellos. Sí, y sí, yo creo que uno primero seleccionar a la pareja ideal. ¿Cuántos no hemos visto pacientes de arriba de 35 años con buena reserva y trompas permeables y esperma normal y dicen, pues es que ¿por qué voy a hacer un tratamiento de Exacto. reproducción asistida? Estoy bien. Tengo Ujú. una amiga que se embarazó a los 38 años, tengo otra que a los 41. ¿Por qué? ¿Cuál es la Sí. Ujú, indicación de que ujú. yo me vaya a un tratamiento de reproducción Ahora, asistida? los tratamientos, hoy lo que siempre he dicho es que no hablan de gravedad. Al final de cuentas, cada una tiene su potencial alcanzado, ¿no? Y de eso depende qué les vamos a ofrecer. Ahora, y quiero regresar un poquito porque a lo mejor nos fuimos muy acelerados en ciertos temas. ¿Qué opinas, David, de los síntomas clínicos de las pacientes? Ya sabes, cuando te dicen es que no tengo un moco,
no, Ujú. un flujo ovulatorio, no me aumentó las cosas de temperatura. ¿Qué opinas de los kits de ovulación en estos tratamientos? Pues son herramientas que sí te pueden ayudar, ¿no? Te pueden orientar. Ok, estoy viendo un poquito más de flujo, un poco de más de congestión mamaria. Ok, pues sí está teniendo una buena respuesta. Ajá. Sí, seguramente ya te vas dando la idea. Ay, seguro sí tengo un folículo dominante, va creciendo. Veo un endometrio trigonal. Ok, pero también hay mujeres que o no lo refieren o lo normalizan Y no. o no lo van a tener, ¿no? Y tú estás viendo por ultrasonido que si tiene un folículo de 18 milímetros, un endometrio 8 milímetros, entonces tampoco sería una indicación para que, ok, voy a cancelar, No, ¿no? no, y justo lo que es que muchas veces cada método para diagnosticar ovulación tiene diferente sensibilidad y especificidad. Claro. O sea, sí es un hecho que el ultrasonido es nuestra herramienta primordial de un seguimiento folicular que nos puede decir Sí, es que es ese nuestra seguimiento herramienta de trabajo, diario lo de ocupas. esa paciente, Sí. ¿no? No, y también yo creo destacar la importancia de lo que tú dices. Si le tuviste que dar medicamentos, síguela. O Ujú. sea, yo creo que eso es algo que debe de quedarse para la audiencia. Paciente a la que se le da medicamentos para inducir la ovulación es igual a hay que hacerle un monitoreo. Nada más dar el medicamento y ve tu aplicación y de tal día a tal día busca bebé y si no te embarazas me vuelves a Claro. contactar. Paciente con medicamentos es paciente que hay que seguir, sí o sí. Ahora, ¿No? lo mencionaste, David, y obvio es importante mencionar, las mayores complicaciones o lo que vemos en las noticias de embarazos múltiples ocurren en estos tratamientos. En la baja complejidad. Ujú. Eh, ¿Cómo manejas tú la situación cuando de repente tienes un crecimiento, que hicieron muchos folículos, un crecimiento multifolicular, que hay estrategias con medicamentos que no, pero de repente sucediera? ¿Cuándo cancelas? ¿Cómo manejas esa situación con esa paciente? O sea, porque es importante que las pacientes sepan Claro. que corren riesgo de estos tratamientos y que a veces nosotros no es que las queramos cancelar, Ujú. es por el bien de las Sí. pacientes, ¿no? Sí, yo creo que ahí algo muy importante es hablar claro con tu pareja desde que vas a iniciar, ¿no? O sea, las estrategias, que vea que no te crezcan más de 2 folículos, ¿no? O sea, dejárselos claros desde un inicio. O sea, que qué riesgos implica también que no ellos pues tengan relaciones o algo así cuando ya tienes más folículos, ¿no? O sea, dejárselos muy claro. Las pacientes te lo van a entender si tú se los hablas claro desde un inicio. O Sí. sea, y así te evitas conflictos al final y a mitad del ciclo. Ay, la canceló, pero el doctor no me dijo por qué. O sea, desde un inicio Sí. dejarlo claro. Y yo creo que también, además de dejarlo claro, esto que tú dices, eh, pues es un tratamiento entre comillas sencillo y que no impacta fuera de el impacto psicológico que tiene, no impacta en que hagas tu vida, porque muchas pacientes dicen, doctor, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Puedo viajar? Pues sí, o sea, estás teniendo Según relaciones el esposo. sexuales, o sea, Claro, ajá. claro. eh, ¿Puedo ir y tomarme una copa en el De fin de vino. semana? No va a pasar nada. Pues, o Pues sea, cuántos embarazos se han dado por En haber una fiesta. o Pero sea, algo que siento que es es una vida No, buena. normal, o pero no, sea, Sí, espérense, vida normal. espérense, no lo también, o sea, promovemos, no, pero no, bueno, no. es vida normal, No, es vida no, normal. sí sabemos que los cambios de estilo de vida, Y los todo eso, disruptores, sí. pero tienen razón, o sea, muchas veces las pacientes se someten a un estrés de más que a lo mejor pudiera tener repercusiones, ¿no? Yo a veces les digo, oiga, con estos tratamientos, diviértanse ustedes como pareja, Sí. tómense una copa de vino, vayan, diviértanse ¿Cuánto y ese tiempo día, paso después de tener relaciones acostadas? Bueno, es un buen tema. Sí. Algo que tú hagas después, David, que aconsejes esa parte de dejar acostadas? No existe evidencia que se sustente de que se van a quedar acostadas, que se pongan una almohada en la espalda, algo así, va a aumentar las tasas de diviértanse, como embarazo. tú dices. Su vida Diviértanse. normal. Y Algo, luego, ajá. quisiera regresarme a la pregunta anterior. Creo que algo que es muy importante como una estrategia que todos deberíamos implementar, que una vez que tú ya tomaste la decisión que vas a hacer un coito programado medicamentado, con medicamentos, sí tendrías que tener un consentimiento informado donde tú dices los riesgos de que si hay un embarazo, un desarrollo multifolicular o algo así, y las indicaciones para cancelar, para Para que la cancelar. pareja ya estuviera Ajá. consciente y esté, Sí, pues, claro desde un... muchas veces damos por Ujú. hecho que esos tratamientos son tan amenos Sí, Pero es que donde no, hay más más complicación. complicaciones podríamos tener. sí, sí, Ujú. sí. Ibas a hacer una pregunta Eso es lo que yo quería. ahora te iba a preguntar, como en resumen, David, ¿quién pudieras tú decir esta paciente tiene buen pronóstico en edad? Para ti la edad, ¿cuál es la edad que dices?
Menos de 35 años. 35 años. Sí. Tiempo de fertilidad, ¿tú la consideras De un infertilidad. marcador de De infertilidad de 1 año o menos. es para Aunque allá, las guías sí te dicen que hasta incluso 2. 2 años, años. ¿no? Ujú. Y lo de las trompas, ¿tienen que estar permeables las dos? No, no No, necesariamente. O sea, con que existe una trompa permeable, pueden pudiera lograr tener. el embarazo. Sí, porque esa Va. es una idea, ¿no? De que tal vez tiene una trompa tapada, ya no se va a lograr. Y Claro. automáticamente los Uy, escalan. David, ahora la pregunta del millón, a ver. Paciente joven que a lo mejor acaba de casarse o a lo mejor lleva 3 meses buscando el embarazo, antimuleriana bajita. ¿Le ofreces coito? Trompas permeables, esperma Trompas normal. permeables, esperma normal. Y eso, qué bueno que lo preguntas, porque tú y yo tuvimos un caso Ah, así. que Sí, no quiere decir que porque tengan una antimuleriana baja, no lo vayan a lograr. Sí, las guías te dicen que si tiene una una amiga, baja, ¿no? De, una sí, baja reserva, escalarlos tempranamente tienen un mejor pronóstico. Pero no quiero decir que no se pueda. Claro. Y tú y yo, como por ahí del 2020, tuvimos una pareja que son médicos, ella es médico, ella tiene algo de sobrepeso, una reserva muy baja, le hicimos un coito programado estimulado, o sea, si dimos menotropinas, disparamos y tienen una hija de 3 4 años. O sea, sí se puede. O sea, bueno. Entonces eso quiere decir, y volvemos a retomar un poco el tema que hemos tenido, que tuvimos con el doctor Vieira, Ujú. es que a veces el hormona antimoleriana o la reserva ovárica no habla a veces del tratamiento que vamos, Claro. sino que es todos los factores, el escenario de cada paciente, o sea, el tiempo que tienen de infertilidad del semen, ¿no? Al final de Ujú, ujú. cuentas los tratamientos se pueden mezclar. ¿Cuántas pacientes, cuántas no hemos visto pacientes embarazadas de manera natural después de un in vitro? No, sí, Hasta el mucha. 25% de las parejas se pueden embarazar después de un Sí, tratamiento claro, reproductivo. O sea, eso es muy común. sí. No quiere decir que esté mal indicado, quizás en su momento fue un fast track, Pero fue algo que... fuiste algo componiendo cositas Lo así, que ¡pum! pasa es que, Se a ver, logran. a ver, al final de cuentas podemos hablar un parte pues, humano de nosotros que también al final acuden con nosotros como especialistas y a veces, muchas veces esperan un tratamiento de nosotros, ¿no? Y a veces hacemos un sobretratamiento de las pacientes y es cuestión de tiempo de que las pacientes lo logren. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar un poco el tiempo que la paciente y todo lo que conlleva no lograr el embarazo, a nosotros decirle, oye, nos falta un poquito de tiempo para que logremos, ¿no? Entonces esa balanza es Sí, difícil llevarla y al final de cuentas con una buena comunicación y entendiendo que es un proceso, pues se pueden alcanzar las tasas de sí. éxito. Ahora, México, por ejemplo, a pesar de que hablamos mucho de reserva ovárica y edad avanzada, México, y lo hemos visto con otros colegas, el porcentaje de pacientes por las características de mexicanas con ovario poliquístico es que tienen anovulación. Entonces, un gran Ujú. porcentaje de las pacientes mexicanas No se van a están, embarazar sí, con tratamientos de baja De baja complejidad, que es complejidad. coito programado. Entonces, sí claro. es una herramienta buena que a lo mejor a nosotros lo utilizamos menos por las pacientes que vemos, pero que tienen buenos resultados en parejas indicadas, ¿no? Sí, porque muchas veces queremos, esto es algo que les decimos a las pacientes, queremos lograr el embarazo en menos tiempo, con mayor éxito y con menos riesgos. Entonces, pues muchas veces la reproducción asistida te da esos beneficios, pero no es un te puedes o no te puedes embarazar. O sea, yo creo que no podemos hacer eso. Y el coito programado está indicado en muchas parejas, hasta cierto punto, como Mm. tú bien dices. Va. Sí, es que también algo, como tú lo dijiste, también o sobretratar o tratar menos, también es una mala medicina. Hay que Claro. saber con qué parejas, ¿no? O sea, es Sí. personalizar la medicina, ¿no? La Yo creo línea que es delgadita, sí. Es la que a línea es veces muy uno, delgada. sí, a veces uno como médico también se desespera. A Sí. mí a veces el coito programado me desespera cuando tengo todos los factores adecuados y no lo logro. O sea, o lo logramos, digo, ¿qué está pasando, no? Y entonces Sí. uno empieza, ¿qué Sí. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Está voy a joven, estudiar? está bien Está su joven, ¿por qué reserva. no Ujú. lo logra? Estuvo teniendo relaciones sexuales, ahora empieza a hacer esta cavidad, tiene algo más, Sí. trombofilia, Hay algo en las Y ya células, o sea, y ya, y hasta uno mismo pudiera distorsionar exacto, exacto, o exacto. llevar por sí, un mal camino este sí, sí, manejo, ¿no? sí. Porque al final de cuentas, lo digo mucho, que le decía a mis colegas, es que nosotros o embarazamos o no embarazamos, hablando, o sea, hablando de lo que hacemos de especialidad, ¿no? Ujú. No hay términos medios, No. no hay No, como medio lo logré, porque un no. bioquímico Sí, sí, no, sí, o o me quedé a sea, la mitad O lo nomás de logras o esto, o o no. no. no lo Ajá, logras, y sí, eso hace que Correcto. la línea sea muy delgadita. sí. Sí, al final es tener un bebé en casa. Pues nada más, no sé, Miguel. Pues, David, agradecerte para finalizar este episodio. Mucho que comentar del coito programado y como tú bien dices, hay parejas que lo van a tener indicado,
hasta cierto punto. Hay parejas que definitivamente no, y desde un inicio tendremos que hablar de tratamientos de alta complejidad. Pero quisiera que nos dieras como los mensajes para llevar a casa, si alguien estuviese en este momento escuchando y está haciendo este tratamiento, ya lleva mucho tiempo haciéndolo, o es un tratamiento que le han ofrecido, o es un tratamiento que está por ofrecer, si es un médico en formación o un médico que realiza este tipo de tratamientos. ¿Qué O mensajes, ginecólogo. sí, un ginecólogo, qué mensajes tú le darías para llevarse a casa? Bueno, un buen mensaje que yo les diría tanto a los pacientes como a médicos en formación o ginecólogos que no hacen medicina reproductiva, que es un buen tratamiento, es la entrada o la puerta de entrada a los tratamientos reproductivos. Y de manera muy personal, que yo sufrí infertilidad, o sea, y nosotros logramos el embarazo a través de un coito programado. O sea, en nuestro último intento, y nosotros teníamos muy claro desde el inicio cuando lo empezamos que no más de 3 intentos. Y en nuestro último intento se logró un desarrollo monofolicular y tengo una hija de 2 meses, ¿no? Entonces, es una muy Sí, buena estrategia para que estrategia tú para sabiendo lograrlo. todas estas herramientas que existen, decidiste realizar un Claro. tratamiento de Claro, baja complejidad y no pasar a uno que a sí, veces nosotros tenemos más facilidad, Sí. ¿no? O Entonces, sea, que exactamente. no influyera mi estrés por lograrlo, de que ya vámonos directo a FIF. O sea, que es una buena estrategia y sí, el primer, pues, que no se lograba, pues sí es, Sí te pega. te pega un duelo. Segundo, ya en el tercero ya estamos muy conscientes. Si no se logra en esto, ya escalar, ¿no? ¿y la muestra tuya buena? Sí, estaba bien. Ah, Top. Entonces se logró. Mira, a lo mejor por algo estaba se ahí, logró. a lo mejor, Y ahí a lo está mi mejor hija de llegabas 2 meses. cansado también, no tenías, no lo sé. No, pero Pues sí. David, pues nada, pues agradecerte, No, gracias por muchas venir de Gracias por la Puebla gracias. invitación. y Muchas todo, gracias. gracias Miguel, gracias a todos. Muchas gracias a todos.